Muy bien, hermanos, pues mantener las Biblias abiertas en 1 Samuel capítulo 7. Los versículos del 1 al 12, que es la lectura que hemos hecho al inicio del culto, para abreviar un poco, no hacer la predicación demasiado larga. Pues hermanos, el pueblo de Israel, o la nación de Israel, tiene una característica, es única, ¿no?, entre todas las naciones de la tierra. Porque Dios escogió precisamente a los israelitas para ser su pueblo. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, donde dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si uno conoce bien la historia del pueblo de Israel, uno puede ver que era un pueblo que caminaba con Dios, guardaba su ley, hacía su voluntad, pero hay otra característica: no eran constantes. Porque a veces eran seducidos, ¿no?, por todos los pueblos paganos que vivían alrededor de ellos. Y entonces comenzaban a adorar a dioses falsos. ¿Sí? Ha dicho Juan. 1 Samuel 7. Sí. Versículo del 1 al 12. Hemos leído del inicio. Di otra vez. Primera de Samuel 7, versículos del 1 al 12. Bien. Pues como decía, a veces eran seducidos por estos pueblos, ¿no?, que vivían junto a ellos, y entonces comenzaban a adorar, ¿no?, a estos ídolos falsos, o bien hacían una mezcla de la adoración al Dios verdadero junto con la adoración a los ídolos. Cuando esto pasaba, baste ver la historia del tiempo de los jueces, o baste ver también la historia del tiempo de los reyes. Entonces Dios usaba a alguna nación vecina de las que tenía a su alrededor, que atacaba a Israel. Entonces Israel se daba cuenta, se arrepentía de sus pecados, clamaba a Dios, y entonces el Señor les daba la fuerza necesaria para derrotar a quienes les oprimían. Tras la victoria, volvían nuevamente a servir al Señor, hasta que algo captaba nuevamente su atención y el ciclo se repetía. Entonces este pasaje que hemos leído precisamente nos habla de esto. Y yo creo que nosotros necesitamos escucharlo porque nos parecemos mucho a Israel. Servimos al Señor, sí es verdad, pero no pocas veces lo hacemos a nuestra manera. Pasamos como ellos por periodos de cercanía y también como ellos por periodos de distanciamiento. Cuando nos alejamos de Dios, Dios nos da un tirón de orejas para que tomemos conciencia de nuestra condición pecaminosa y lo que estamos haciendo. Nos arrepentimos, nos perdona, volvemos a disfrutar de las bendiciones de Dios. Y como estas cosas pasan, hermanos, lo mismo que le pasaban a Israel, creo que hay momentos en la vida en que todos nosotros necesitamos un renacimiento. Y lo que quiero decir con esto es que hay momentos en los que necesitamos ser impulsados hacia una nueva devoción, hacia una nueva santidad y hacia un amor renovado hacia el Señor. Porque como siempre, podemos andar en su voluntad o bien podemos perder el poder de Dios.
Por eso creo que todos nosotros necesitamos arrepentirnos, renacer y renovar espiritualmente nuestra vida. Y este pasaje, precisamente, habla de ese renacimiento porque hubo una ocasión en la vida de Israel donde necesitaron renovarse espiritualmente. Y necesitaban que se produjese un avivamiento en ellos. Necesitaban arrepentirse de sus pecados, ser restaurados a la comunión, a la bendición del Señor. Y también en este mismo pasaje vamos a encontrar cómo recuperaron el poder y la bendición de Dios en su vida. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a leer los versículos 1 y 2 otra vez. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. Y luego la palabra del Señor lo aclara y dice: 20 años. No es un detalle menor. 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Qué había pasado aquí? Porque así uno comienza a leer el texto, tenemos que ir a los antecedentes. Bueno, pues ya comienza con el versículo 1, hablando de una situación muy triste, porque el arca del Señor fue llevada, como hemos leído, a la casa de un hombre llamado Abinadab, y allí se guardó. ¿Ese era el lugar donde debía permanecer el arca? No. El arca tenía que estar en el tabernáculo de reunión. Pero lo que sucedió fue que los filisteos capturaron el arca de Jehová en una batalla. Teníamos que retroceder al capítulo 4 de Samuel, al versículo 11, y ahí vemos cómo sucede eso. Llevan el arca a la batalla, pierden la batalla y los filisteos se apoderan del arca. Y la tuvieron en su poder, dice 1 Samuel 6:1, 7 meses. Y mientras el arca estaba allí en Filistea, los filisteos, lógicamente, experimentaron la ira de Dios. Y así llevaron el arca y la colocaron en el templo de su dios, Dagón. Y entonces, a la mañana siguiente, la estatua de Dagón se había caído de bruces frente al arca. Eso lo podéis leer en 1 Samuel, capítulo 5, versículos 2 y 3. Volvieron nuevamente a poner la imagen de Dagón en pie, y al día siguiente la encontraron nuevamente postrada ante el arca, pero esta vez con los brazos cortados. Y no solamente esto, los filisteos fueron afligidos, dice la palabra de Dios, con una plaga de tumores. 1 Samuel capítulo 5, 9, ahí lo podéis. Y más tarde, una plaga de ratones. Cuando los filisteos se dieron cuenta que todo esto les estaba viniendo porque tenían el arca en su poder, decidieron poner el arca en un carro y la enviaron de regreso a Israel junto con una ofrenda al Señor. Y esa ofrenda eran tumores de oro, reproducciones de los tumores hechas en oro, y ratones hechos de oro. Y los pusieron allí en una caja
junto al arca, la montaron en un carro con 2 vacas y le dijeron, ale, ¿no? La pusieron en el camino de Kiriat Jearim. Y por eso dice que vinieron los de Kiriat Jearim, como hemos leído en el versículo 1, y llevaron el arca de Jehová, ¿no? Y la pusieron en la casa de Abinadab. Cuando el arca regresó a Israel, en primer lugar fue encontrada por los habitantes de una pequeña aldea llamada Bet-Semes, que está a unos 26 kilómetros de Jerusalén. Y aquellos hombres cometieron el terrible error de atreverse a abrir el arca y mirar dentro. Esto no lo podía hacer nadie. ¿Sabéis? Violaron la ley de Dios. Y por ello el Señor castigó con la muerte a no pocas personas. Dice la palabra de Dios que 50.070 personas murieron por esto. Como consecuencia de esto que pasó, los israelitas llegaron a tener tanto miedo del arca que la dejaron en un lugar donde no debía estar. ¿Qué lugar era ese? La casa de Abinadab. Sin embargo, no tenían por qué temer al arca. ¿Sabéis por qué? Porque en la palabra de Dios estaban todas las instrucciones acerca de cómo debía manipularse y tratarse, por ser un objeto sagrado. Pues bien, el hecho de que la dejaran en este lugar, el hecho de que no la llevaran nuevamente hacia el tabernáculo de reunión, ya habla mucho de lo que había en el corazón de ellos. El arca del Señor, hermano, representa su presencia. Esto queda bien claro en lo que el Señor le dijo a Moisés acerca del arca cuando la construyó. Dice, la pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, y allí yo me encontraré contigo. Ahí era donde Dios le hablaba a Moisés. Pero el hecho de que los israelitas se contentaran con permitir de que el arca estuviera fuera de su lugar es un símbolo también, porque el arca es la presencia de Dios, que se estaban contentando con que el Señor estuviese fuera del lugar que tenía que ocupar en sus vidas. Y el versículo 2 que hemos leído dice que esta situación donde la casa estuvo en casa de Abinadab se prolongó mucho tiempo, 20 años. Y lógicamente, en la parte final del versículo dice, Israel se lamentaba en pos de Jehová. Entonces, había israelitas, hermanos, que se estaban dando cuenta que el arca de Dios y su presencia no estaban donde le correspondían. Pero permitieron esa situación durante 20 larguísimos años. Nadie decidió abordar el problema. Y no fue hasta muchos años después cuando un jovencísimo muchacho se convirtió en rey y decidió llevar el arca a Jerusalén y ponerla en la tienda del tabernáculo. ¿Quién fue ese? David. Así pues, si os estáis dando cuenta, durante 20 años
ignoraron al Señor. Durante 20 años lo descuidaron. Durante 20 años también estuvieron siguiendo a dioses falsos y pagaron un precio. Porque cuando, hermanos, Dios no ocupa en el lugar que le corresponde en la vida de una persona, de una familia, de una iglesia o de una nación, esa persona, esa familia, esa iglesia, esa nación están contra Dios. Porque Dios tiene un único lugar que le corresponde: ser el primero. Ser el primero. Y no es porque lo diga yo, porque lo dice Dios. Porque el primer mandamiento que se encuentra en Éxodo 20 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Eso no estaba pasando. Pero luego llegó el Señor Jesucristo y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, hermano, cuando algo reemplaza a nuestro Dios en nuestra vida, se convierte en un ídolo. Y estamos haciendo exactamente lo mismo que los israelitas. Entonces os pido que penséis y que evaluéis vuestra vida seriamente hoy. Yo voy a hacer algunas preguntas, no espero que nadie las conteste, pero sí que desde dentro de tu corazón lo hagas y que las respondas con sinceridad. Y la pregunta que te hago es: ¿quién o qué es lo primero en tu vida? ¿Quién o qué tiene mi atención y mi amor? ¿Quién o qué tiene mi tiempo? ¿Quién o qué tiene mis recursos? ¿Quién o qué tiene mi devoción? Porque sea lo que sea, lo que ocupe el primer lugar en tu vida, ese es tu Dios. Y si esa persona o cosa no es el Señor, entonces estás fuera de su voluntad. Y está claro que Dios no podrá bendecir tu vida. Había cierta iglesia en Asia Menor, la iglesia de Laodicea, esa a la que el Señor le dice: porque no fuiste tibio, porque no fuiste ni caliente ni frío, sino tibio, te vomité de mi boca. Pero no solamente le dijo eso, le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y fíjate, esto es algo muy curioso para que el Señor se lo diga a una iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo es posible que el Señor esté a la puerta de la iglesia? Pero estas cosas pasan. El profeta Samuel habló a Israel con palabras sabias y bendecidas. Y les ofreció una salida para su pecado y les mostró el camino para regresar nuevamente al Señor. Y le dijo:
Primera cosa, renuncia a tus dioses. Por eso le dijo, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y las Astarot. Los dioses ajenos, lógicamente, los ídolos paganos, invenciones de los hombres, a quienes ellos estaban prestando adoración en lugar de al único Dios verdadero. Y Astarot, como ya sabéis, o Astarte, era la diosa de la fertilidad, un culto cananeo, ¿no?, en el cual se adoraba a esta divinidad con prácticas sexuales. Entonces, lo importante es saber que cuando se permite que otras cosas ocupen el lugar de Dios en nuestra vida, el único camino posible para apartarnos de esas cosas, de esos ídolos que hay en nuestra vida, es volver a Dios y darle el lugar que merece en nuestras vidas. Y ahora os voy a decir algo. ¿Quién de aquí no es culpable de anteponer cosas a Dios? Yo no me atrevo a levantar la mano. Yo no me atrevo. Cuando uno antepone otras cosas a Dios, eso se manifiesta. Se manifiesta en nuestra manera de vivir. Se manifiesta en nuestra manera de adorar. Se manifiesta en nuestra manera de dar. Y se manifiesta en la manera en que empleamos nuestro tiempo. Hermanos, ¿qué hay más importante en la vida que adorar a Dios? ¿Qué hay más importante que escuchar su palabra y reunirte con tus hermanos? ¿Qué hay más importante que contribuir a la obra de Dios? Hermanos, cuando Dios es lo primero, es fácil verlo. Y cuando Dios no es lo primero, también. Luego le dice Samuel, vale, vas a renunciar a tus dioses, pero también tienes que arrepentirte de tus pecados. Y eso se lo dijo, dice, preparad vuestro corazón para Jehová. Porque preparar el corazón significa convertirlo en un lugar digno para que Dios habite. Significa arrepentirme de mi pecado. Significa apartar mi corazón de todo lo demás y abrirlo al poder, a la presencia y a la gloria de Dios. Y él le dijo a Israel que se arrepintiese. Y hermanos, esto es exactamente lo mismo que nosotros también tenemos que hacer. Porque hay gente que piensa, creyentes, que con ser salvo es suficiente, ya está. Sí, suficiente para ir al cielo. Pero como ya sabía, algunos entrarán, aunque así como por el fuego. Pero ¿sabéis qué es el arrepentimiento? Esa palabra en griego significa un cambio de mentalidad que conlleva un cambio de rumbo. Realmente significa hacer un giro de 180 grados, es decir, ir en la dirección opuesta a la que iba. El arrepentimiento es llegar a vernos a nosotros mismos y a nuestros pecados, no como yo me veo, porque como yo me veo, soy muy indulgente conmigo mismo, como Dios me ve. Es verme
como Dios me ve y desear su voluntad en nuestra vida. Y luego, hermanos, ya que uno se ha arrepentido, ¿qué tiene que hacer? Esto ya la gente que está haciendo el discipulado lo saben, ¿verdad? Confesar nuestros pecados. Porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios promete limpiarnos y perdonamos. Y dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Y os voy a decir algo que hasta ahora nunca creo haber mencionado sobre la palabra confesar. Es el verbo homologeo en griego. ¿Sabes qué significa homologeo? Logos es palabra, homo lo mismo, las mismas palabras. Significa decir lo mismo que Dios dice. Si Dios dice, eso está mal, ¿qué tengo yo que decir? Eso está mal. Eso es confesar. Porque Dios ve, hermano, el pecado como algo perverso, maligno, dañino y destructivo. Y esto significa que nos tenemos que ver a nosotros como siervos de Dios y no como señores de nuestra vida. Luego le dice Samuel que tenían que regresar al Señor y se lo dice: volveos al Señor de todo vuestro corazón y solo a Él servid. Y esto nos está diciendo que hay que amar a Dios más que cualquier otra cosa o persona. Y recordemos lo que dijo ya el Señor Jesucristo en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y también en este punto tengo que decir que vivimos en un mundo repleto de cosas que amamos. Amamos a nuestra familia. Amamos aquello en lo que invertimos nuestro tiempo y nos gusta. Amamos nuestras posesiones. Amamos todo tipo de cosas. Y si bien es verdad que tenemos que amar a la familia, a los amigos, a otras personas, sin importar lo que amemos, nuestro amor por el Señor tendría que hacer palidecer a todos los demás amores. Por eso el Señor dijo lo siguiente: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué dice esto? El primer lugar es de Él. No es de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mi trabajo, ni del Barcelona, ni del Real Madrid. Así que, cuando uno ama a Dios, hermanos, eso se traduce en la devoción y en la forma en que sirves a Dios. Es un reflejo de tu amor por Él. Y luego le dijo Samuel: si todo esto ocurre, recibiréis las bendiciones del Señor. Y se lo dijo con estas palabras: y Él os librará. Y cuando abandonaron sus dioses, se arrepintieron de sus pecados y volvieron al Señor, Él los prometió que les protegería y les libraría de sus enemigos. Y esta fue su promesa para ellos y también para nosotros, por supuesto. Porque Dios, su deseo es bendecirnos.
Y si queremos, hermanos, que Él haga crecer nuestra iglesia, nuestra vida, nuestra familia, como Israel, tendremos que apartarnos de los dioses de este mundo que quieren acaparar nuestra atención. Bien, Israel escuchó las palabras de Samuel, atendió a su mensaje, se apartaron de los ídolos y de las prácticas inmorales que llevaban algunos de ellos. Y dice en el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Entonces Samuel convocó a todo Israel a una asamblea solemne, oró por ellos y leemos en el versículo 5, reunida todo Israel en Mizpa, yo oraré por vosotros a Jehová, y se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Para que entendamos esto, derramar agua simboliza el arrepentimiento y la renuncia del pecado. Porque cuando tú derramas agua sobre la tierra, ¿qué ocurre? La tierra la absorbe y desaparece. Cuando hay arrepentimiento, ¿qué pasa con los pecados? Desaparece. Y dijeron allí, versículo 6, contra Jehová hemos pecado. Se sinceraron, confesaron la verdad y dijeron una de las cosas más difíciles que le cuesta a cualquier ser humano decir: he pecado contra ti, Señor. Porque, hermanos, la confesión es la admisión de nuestra debilidad, de nuestra culpa, de nuestro fracaso. ¿Y a quién le gusta admitir eso? Sin embargo, es el único camino que nos devuelve a la bendición del Señor. Y seguimos leyendo en el versículo 7 y 8, dice que cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Cuando los filisteos oyeron entonces que el pueblo se había reunido, posiblemente pensaron: estos se han reunido aquí porque se van a rebelar contra nosotros. Y fueron con todo su ejército para someterle. Sin embargo, los israelitas, tenemos que entender esto, no eran guerreros. Era un pueblo de agricultores, de amas de casa, de niños y de gente común. Y al oír que los filisteos venían armados, se llenaron de temor. Y entonces fueron a Samuel y le dijo: intercede por nosotros. Y se lo dijeron con estas palabras: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde. Bueno, aquí empieza a verse algo. Ya no confiaban en sus dioses, ni en sus ídolos. Estaban buscando a Dios y su poder para que los salvase y los ayudase. Habían vuelto al lugar correcto y confiaban en el Señor como su único ayudador. Pues yo creo, hermanos, que todos nosotros deberíamos seguir el mismo ejemplo que Israel. Por eso, amados hermanos, en primer lugar, caminemos en obediencia. Porque cuando buscamos al Señor con sinceridad, haremos lo que Él nos dice en su palabra. Tendremos la voluntad de obedecer sus mandamientos. Porque Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo me manifestaré en él. Demostremos también tener un profundo compromiso con él. Porque Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y eso significa que vas a tener que renunciar a muchas cosas en tu vida. Confesemos nuestros pecados honestamente. Escribió el rey David en este salmo donde dice, te confesé mi pecado y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Selah. ¿Sabes qué significa Selah? Cuando lo veas al final de un salmo, medita en eso. Y hermanos, cuando estas cosas pasan, hay un cambio en nuestra vida. Nuestra manera de pensar y de actuar se transforma cuando un corazón arrepentido llega al Señor. Honraremos su palabra, buscaremos su rostro, frecuentaremos la iglesia, glorificaremos su nombre. ¿Y sabes quién nos dio un ejemplo de ello? Pedro y Juan. Dice, al ver la valentía de Pedro y Juan, al darse cuenta en que eran hombres sin instrucción ni conocimiento, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Cuando la gente te ve, se dan cuenta que tú has estado con Jesús. Y termino. Israel se arrepintió ante la palabra del profeta, la palabra de Dios y la disciplina que habían experimentado. Como le pidieron a Samuel que orase por el pueblo, este sacrificó un cordero, lo hemos leído, versículos 9 y 10, para expiar sus pecados. Y la última frase del versículo 9 dice así, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Pues, ¿qué os tengo que decir? Que Dios siempre escucha a un corazón arrepentido que viene ante la sangre del Cordero. Y dice la palabra de Dios en Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Entonces Israel descubrió esta verdad cuando se derramó la sangre del Cordero por ellos. Fueron restaurados y perdonados de inmediato. Y entonces dice el versículo 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, estaba en todo esto, llegaron los filisteos para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Cuando hicieron todas estas cosas, hermanos, Dios obró de una manera sobrenatural. Dios provocó un trueno tan grande, tan inusual, tan fuerte, que dejó a los filisteos aturdidos y confundidos. Y entonces Dios concedió una gran victoria al pueblo de Israel sobre sus enemigos. Y de hecho, la victoria fue tan completa que no tuvieron problemas con los filisteos durante muchos años. Y leemos en el versículo 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Lo que aquí ha pasado, hermanos, es que el pueblo de Israel experimentó un avivamiento espiritual completo y drástico. Y tras la victoria, Samuel erigió una piedra que, como hemos leído, llamó Eben-Ezer. Eso significa piedra de la ayuda, ¿no? En el versículo 12 dice,
tomó Samuel una piedra, la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué pasó? Reconocieron la soberanía de Dios tanto en los momentos de bendición como en los momentos en los que fueron rebeldes. Erigieron esa piedra para recordar que debían honrar a Dios como Dios y Señor de su vida en todo momento y en toda circunstancia. Y nosotros no deberíamos olvidar que Dios es soberano y que debemos honrarlo, amarlo y obedecerlo en todo momento. Pero como a veces olvidamos estas cosas, ignoramos a Dios, como dije al inicio, y eso nos coloca en un estado espiritual similar al del antiguo Israel. Necesitamos que en nuestras vidas se erijan piedras de Ebenezer, recordar lo que somos, recordar lo que tenemos, y que todo ello se lo debemos a Dios y a su obra en nosotros. Debemos también reconocer nuestros errores y arrepentirnos y buscarlo para que nos avive espiritualmente a nosotros, a nuestras familias y a nuestra iglesia. Y voy a concluir con algunas verdades importantes. Como Israel, todos, sin excepción, necesitamos un verdadero renacimiento. Todos tenemos que arrepentirnos sinceramente de nuestras modernas idolatrías. Lo que la Iglesia necesita son personas que busquen al Señor con todo su corazón. Y necesitamos que Dios nos avive como hizo con Israel en esta ocasión. Y el avivamiento, hermanos, es algo que viene de Dios, no de nosotros, de Dios. Pero viene cuando su pueblo está preparado porque se ha arrepentido, como pasó aquí. Y si bien nosotros no podemos provocar un avivamiento, porque eso es obra de Dios, como ya he dicho, sí podemos propiciar que se produzca. Y os recuerdo lo que dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que así pueda ser en todos y cada uno de nosotros. El Señor os bendiga.